Sí, Lidia. Bueno, yo en primer lugar quiero decirle, señor Iturgaiz, que cuando he leído su informe, lo primero que se me ha venido a la mente, lo primero que he recordado, fueron las grandes movilizaciones en Galicia por el colectivo Galiza non se vende, precisamente para combatir el intento de las multinacionales noruegas para llenar nuestra costa de piscifactorías. En segundo lugar, la segunda imagen que he recordado cuando he leído su informe también ha sido una mucho más reciente, hace poco más de 2 años, cuando la flota artesanal, la flota de artes menores y la flota de bajura de Galicia protagonizaron grandes movilizaciones que obligaron a su colega de partido, la señora Quintana, a retirar un proyecto de desenvolvimiento de la acuicultura en Galicia, precisamente porque se basaba básicamente en los criterios que usted nos plantea en este informe. En segundo lugar, me gustaría decir que para mí es totalmente incompatible sostenibilidad con competitividad, tal y como usted presenta este informe. A usted le preocupa mucho la agilización de las licencias, favorecer a los inversores. Pues creo que si realmente se pretende la sostenibilidad es necesario tiempo para hacer evaluaciones serias y rigurosas del impacto ambiental que introducir el cebo industrial en el mar va a tener. Usted mismo en su informe habla de medicamentos, habla de vacunas, en definitiva habla de productos que van a ir al mar, que van a ir al agua y que van a impactar negativamente en los ecosistemas. Mi compañera ya ha hablado del problema de la fuga de especies y del impacto que pueda tener en las especies salvajes. Es uno más. Entonces, yo creo que, además, un informe serio debería también evaluar, antes de conceder licencia, el impacto en los puestos de trabajo actuales. ¿Y sabe por qué se ha movilizado el sector pesquero en Galicia? Porque una de las razones que veía en este desarrollo de la acuicultura industrial es precisamente más destrucción de puestos de trabajo de los que iba a crear y, además, entregar un recurso nuestro a las multinacionales, a los inversores, a los grandes inversores. Y por ahí no vamos a pasar. Por lo tanto, mis enmiendas van a dar para hacer un informe totalmente diferente. Espero que reconsidere, espero que tenga en consideración las propuestas que estamos planteando desde nuestro sector en Galicia. Gracias.